Revelaciones de Nuestra Señora al Padre Stefano Govi. Mensajes recogidos en el libro, a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen. En esta ocasión podremos escuchar las palabras de María Santísima, en donde además de un continuo llamamiento a la lucha contra Satanás, y la importancia del refugio de su Inmaculado Corazón como arca de salvación para la humanidad, hace explícito también el secreto de Fátima, relacionándolo con la llegada del hombre de iniquidad, junto con una gran apostasía generalizada, como así también desvela que este secreto dado en Cova de Iría, está especialmente relacionado con la persona del Papa San Juan Pablo II. Fátima, Portugal, 13 de mayo de 1990. Aniversario de la primera aparición. Yo bajo del cielo. Hace 73 años, bajé del cielo en esta cova de Iría, para indicaros el camino que debéis recorrer en este vuestro difícil siglo. Los acontecimientos tan dolorosos, que se han sucedido, se han desarrollado realizando plenamente las palabras de mi profecía. La humanidad no ha acogido mi invitación maternal de volver al Señor por el camino de la conversión del corazón y de la vida, de la oración y de la penitencia. De este modo ha conocido los años terribles de la Segunda Guerra Mundial, que trajo decenas de millones de muertos, e inmensas destrucciones de pueblos y naciones. Rusia no me ha sido consagrada por el Papa con todos los obispos y por eso, no ha tenido la gracia de la conversión y ha difundido sus errores por todas partes del mundo, provocando guerras, violencias, revoluciones sangrientas, persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Satanás ha sido el dominador indiscutible en los acontecimientos de este vuestro siglo, llevando a la humanidad entera al rechazo de Dios y de su ley de amor, difundiendo en todas partes la división y el odio, la inmoralidad y la maldad, y haciendo legitimar en todas partes el divorcio, el aborto, la obscenidad y la homosexualidad, y el uso de todos los medios para impedir la vida. Ahora iniciáis el último decenio de vuestro siglo. Yo bajo del cielo para que os sean revelados los últimos secretos y pueda así prepararos a cuanto ya debéis vivir para la purificación de la tierra. Mi tercer secreto, que yo revelé a los 3 niños a quienes me aparecí, que hasta ahora no os ha sido revelado, será manifestado a todos por el mismo desarrollo de los acontecimientos. La Iglesia conocerá la hora de su mayor apostasía. El hombre de iniquidad se introducirá en el interior de ella y se sentará en el mismo templo de Dios, mientras el pequeño resto que permanecerá fiel será sometido a las mayores pruebas y persecuciones. La humanidad vivirá el momento de su gran castigo, será de este modo preparada para recibir al Señor Jesús, que volverá a vosotros en gloria. Por eso, sobre todo hoy, yo desciendo todavía del cielo, con mis numerosas apariciones, con los mensajes que os doy, con esta obra extraordinaria de mi movimiento sacerdotal mariano, para disponeros a vivir los acontecimientos que ya están a punto de cumplirse, para llevaros de la mano a recorrer el trecho más difícil y doloroso de este segundo Adviento y para preparar las mentes y los corazones de todos a recibir a Jesús en el próximo momento de su retorno glorioso. Fátima, Portugal, 15 de marzo de 1993. Te he querido aquí. Hoy os invito a venir espiritualmente aquí, mis hijitos predilectos, a la pobre cova de Iría en Fátima, donde yo he aparecido para hacer luz en vuestro camino, en este período de tiempo que estáis viviendo. Por esto todavía te he querido aquí, mi pequeño niño, a mis pies, en el mismo lugar donde yo he hecho surgir esta gran obra de mi movimiento sacerdotal mariano. Te he querido aquí, para acoger de tus manos, esta mi obra, que ya se ha difundido en todo el mundo, y por medio de la que me llega de todas partes el homenaje de sacerdotes predilectos y de mis hijos que se consagran a mi corazón inmaculado. Esta respuesta generosa, que yo recibo, especialmente de los pequeños, de los pobres, de los sencillos, de los humildes, da mucha alegría a mi corazón materno y consuela mi gran dolor. Te he querido aquí,
para decirte que ahora debéis entrar todo lo más pronto en el seguro refugio de mi corazón inmaculado. Como Noé, en nombre del Señor, invitaba a subir en el arca a los que debían salvarse del diluvio, así ahora tú, mi pequeño, en nombre de tu Madre Celestial debes invitar a entrar en el refugio de mi corazón inmaculado a aquellos que deben ser protegidos, defendidos y salvados de la gran prueba que ya ha llegado para la Iglesia y para toda la humanidad. Te he querido aquí, porque debes comunicar a todos, que ya, desde este año, habéis entrado en los acontecimientos que os han sido predichos por mí y que están contenidos en la tercera parte del secreto, que todavía no os ha sido revelado. Ahora será hecho patente por los mismos acontecimientos que están para suceder en la Iglesia y en el mundo. Mi Iglesia será sacudida por el viento impetuoso de la apostasía y de la incredulidad, mientras aquel que se opone a Cristo entrará en su interior, llevando así a cumplimiento la abominación de la desolación que os ha sido predicha por la Divina Escritura. La humanidad conocerá la hora sangrienta de su castigo, será herida por el flagelo de las epidemias, del hambre y del fuego, mucha sangre será esparcida en vuestras calles, la guerra se extenderá por doquier, llevando al mundo una devastación inconmensurable. Todos vosotros, mis pobres hijos, deberéis llevar el peso de grandes sufrimientos y de indecibles dolores, porque se hará manifiesto a todos el gran milagro de la divina justicia y de la misericordia. Por esto hoy, desde mi santuario de Fátima, renuevo la urgente invitación a refugiaros en mí, con vuestra consagración a mi corazón inmaculado, y a multiplicar por doquier los cenáculos de oración que yo os he solicitado, entre los sacerdotes, los pequeños, los jóvenes y en las familias. No tengáis miedo. No os dejéis atrapar del desánimo. Yo estoy siempre con vosotros. Te he querido aquí, porque debes anunciar a todos que ha llegado el tiempo en que me haré manifiesta, de manera extraordinaria, a todos aquellos que se han consagrado a mí y que forman parte de mi ejército victorioso. Desde este lugar, donde yo he aparecido como la mujer vestida del sol, para ser vuestra luz en estos años tenebrosos de la gran tribulación, os bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fátima, Portugal, 11 de marzo de 1995, cenáculo con los sacerdotes y fieles del movimiento sacerdotal mariano de Portugal. Mi secreto. En este mi venerado santuario os acojo a todos, mis predilectos e hijos a mí consagrados, para encerraros en el seguro refugio de mi corazón inmaculado. En este lugar me aparecí como la mujer vestida del sol, para indicaros el camino a recorrer, en este vuestro siglo, tan insidiado y poseído por el espíritu del mal. A este lugar yo vine del cielo para ofreceros el refugio, en el cual guareceros, en el momento de la gran batalla entre yo y mi adversario y en las horas dolorosas de la gran tribulación y del castigo. En este lugar hice surgir el movimiento sacerdotal mariano y, por medio de este pequeño hijo mío, que he llevado a todas partes del mundo, en estos años, me he formado el ejército, preparado ya para la batalla y para mi mayor victoria. En este lugar os quiero espiritualmente unidos a este hijo mío hoy que se celebra un gran cenáculo de mi movimiento, ante la imagen de vuestra Madre Celeste, colocada en el mismo lugar en que me aparecí a los 3 niños Jacinta, Francisco y Lucía. En este lugar os recojo a todos en torno a mí y os manifiesto mi complacencia por el modo con el que habéis acogido la invitación a adheriros al movimiento sacerdotal mariano, a consagraros a mi corazón inmaculado y a difundir por doquier los cenáculos de oración entre los sacerdotes, los niños, los jóvenes y las familias. Os quiero espiritualmente aquí conmigo, porque ahora entráis en el último período de tiempo de este vuestro siglo, en el cual los sucesos que os he predicho, tendrán su pleno cumplimiento. Por esto hoy, en el mismo lugar donde me aparecí, quiero manifestaros mi secreto. Mi secreto concierne a la Iglesia. En la Iglesia se llevará a cabo la gran apostasía, que se difundirá por todo el mundo. El cisma se realizará en el general alejamiento del Evangelio y de la verdadera fe.
en ella entrará el hombre de iniquidad, que se opone a Cristo, y que llevará a su interior la abominación de la desolación, dando así cumplimiento al horrible sacrilegio, del cual habló el profeta Daniel, Mateo capítulo 24, versículo 15. Mi secreto concierne a la humanidad. La humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad, de la rebelión contra Dios y de la abierta oposición a su ley de amor. Ella conocerá la hora de su mayor castigo, que ya os predijo el profeta Zacarías, Zacarías 13, 7-9, entonces este lugar aparecerá a todos como signo luminoso de mi presencia materna, en la hora suprema de vuestra gran tribulación. Desde aquí mi luz se difundirá a todas las partes del mundo y de esta fuente brotará el agua de la divina misericordia, que descenderá para regar la aridez de un mundo, reducido ahora a un inmenso desierto. Y en esta mi extraordinaria obra de amor y de salvación, se manifestará a todos el triunfo del corazón inmaculado de aquella que es invocada como la Madre de la Misericordia. Salzburgo, Austria, 13 de mayo de 1991. Aniversario de la primera aparición de Fátima. El Papa de mi secreto. Estáis hoy aquí reunidos, en este mi venerado santuario, en un cenáculo tan numeroso de sacerdotes y fieles de mi movimiento sacerdotal mariano. Recordáis así el aniversario de mi primera aparición ocurrida el 13 de mayo de 1917 en Fátima. Os sentís muy unidos espiritualmente a mi Papa Juan Pablo II, este don precioso que mi corazón inmaculado os ha dado, que en estos mismos momentos se encuentra orando en Cova de Iria para darme gracias por la protección extraordinaria y materna que yo le di, salvándole la vida, en la circunstancia del cruento atentado, ocurrido hace 10 años en la plaza de San Pedro. Hoy os confirmo que este es el Papa de mi secreto, el Papa de quien hablé con los niños durante las apariciones, el Papa de mi amor y de mi dolor. Con mucho valor y con fortaleza sobrehumana, él va a todas partes del mundo, sin preocuparse por el cansancio y los peligros innumerables, para confirmar a todos en la fe, cumpliendo así con su ministerio apostólico como sucesor de Pedro, vicario de Cristo, pastor universal de la Santa Iglesia Católica, fundada sobre la roca por mi Hijo Jesús. El Papa da a todos la luz de Cristo, en estos tiempos de gran oscuridad. Confirma con vigor en las verdades de la fe, en estos tiempos de apostasía general. Invita a caminar por la senda del amor y de la paz, en estos tiempos de violencia, de odio, de desórdenes y de guerras. Mi corazón inmaculado está herido, al ver cómo alrededor suyo, se difunde en el vacío y la indiferencia, la rebelión por parte de algunos pobres hijos míos, obispos, sacerdotes, religiosos y fieles, y la oposición soberbia a su magisterio. Por eso hoy mi iglesia es lacerada por una profunda división, es amenazada por la pérdida de la verdadera fe, es invadida por una infidelidad que se hace cada vez mayor. Cuando este Papa haya cumplido la misión que Jesús le ha encomendado y yo baje del cielo para acoger su sacrificio, todos seréis envueltos por una densa tiniebla de apostasía que entonces llegará a ser general. Permanecerá fiel solamente aquel pequeño resto que en estos años, acogiendo mi invitación maternal, se ha dejado encerrar en el refugio seguro de mi corazón inmaculado. Y será este pequeño resto fiel, que yo he preparado y formado, quien tendrá la misión de recibir a Cristo que volverá en gloria, iniciando así la nueva era que os espera. Perpignan, Francia, 13 de mayo de 1995. Aniversario de la primera aparición de Fátima. Rezad por el Papa. ¿Recordáis hoy mi primera aparición ocurrida, en la Cova de Iria en Fátima, con el primero de los numerosos cenáculos de mi movimiento que este pequeño hijo mío celebrará todavía en toda Francia, tierra tan insidiada y poseída por mi adversario, pero tan defendida y protegida por vuestra Madre Celeste? Y nunca como aquí se hace actual y urgente el mensaje que yo os di en Fátima en 1917. Contemplad con los ojos misericordiosos de vuestra Madre Celeste a la Iglesia sufriente y dividida,
amenazada por la pérdida de la fe y por una gran apostasía. Ved cómo los pastores son golpeados, se vuelven tibios e infieles y así el rebaño se dispersa cada vez más por los caminos del mal y del pecado y corre el peligro de llegar a perderse para siempre. Sentid el profundo dolor de mi corazón inmaculado al ver la desunión que ha entrado profundamente en el corazón mismo de la Iglesia, a causa de la desobediencia y de la oposición de obispos y sacerdotes al Papa, que ha sido constituido por Jesús fundamento de la Iglesia y custodio infalible de su verdad. Rezad por el Papa. Este Papa es el don más grande, que mi corazón inmaculado os ha dado, para el tiempo de la purificación y de la gran tribulación. Parte importante de mi mensaje y del secreto que aquí revelé a los 3 niños a los que me aparecí, se refiere especialmente a la persona y a la misión del Papa Juan Pablo II. Qué grande es su sufrimiento. A menudo está como aplastado bajo el peso de una cruz, que se han hecho tan pesada. La humanidad corre por el camino de la violencia y del odio, de las luchas fratricidas y de la guerra, a pesar de su angustiado grito que hace llegar a todos para invocar la paz. Esta humanidad se vuelve cada vez más esclava del bienestar y del placer, del materialismo y del hedonismo, de la dureza de corazón hacia las necesidades de los pequeños, de los pobres, de los marginados, de los oprimidos, de los explotados. Qué grande es el dolor del Papa al ver a la humanidad tan amenazada correr con inconsciencia por la vía de su propia destrucción. Rezad por el Papa. Como hace sangrar a su corazón la división que se arraiga en la Iglesia, la pérdida de la fe que se hace cada vez más vasta, los errores que son enseñados y difundidos, a pesar de la valentía y la fuerza con las que va, a todas partes del mundo, a confirmar a todos en la fidelidad a Cristo y a su Evangelio. Sus cartas encíclicas son verdaderos faros de luz, que descienden del cielo, en la tiniebla profunda que envuelve todo el mundo. Rezad por el Papa. Él está viviendo la hora de Getsemaní y del Calvario, de la crucifixión y de su inmolación. El Señor lo mira como la víctima más preciosa, que ahora debe ser inmolada sobre el altar de su sacerdotal sacrificio. Hijos predilectos, permaneced siempre conmigo, bajo la cruz, sobre la cual mi Papa, formado, conducido y tan amado por mí, está ahora consumando su gran ofrecimiento de amor y de dolor. Y es justamente por el sacrificio de este mi primer hijo predilecto, que la divina justicia se desposará con una gran misericordia. Después del tiempo de la prueba, que será de purificación para toda la tierra, surgirá en el mundo la era nueva predicha y anunciada por él, y por eso en estos últimos tiempos os invito a todos a traspasar los umbrales luminosos de la esperanza.